Bendiciones, mis hermanos, qué gusto estar una semana más, un episodio más aquí con todos ustedes en su programa, su podcast Tocando Trompeta. Es un gran gusto, una bendición para nosotros estar hoy aquí. Está conmigo mi hermano Gamas. Bendiciones, hermanos, es un gusto saludarlos. Mi hermano Isaac. Bendiciones a todos, un saludo. Mi hermano Gustavo. Bendiciones, amados hermanos. Y mi hermano Raúl. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto estar una vez más en este podcast que es de mucha bendición. Sí. Bueno, la semana pasada, y hace 15 días, tuve un problema con el título en YouTube. Era hablando sobre predestinación, pero creo que quedó grabado como hablando sobre la fidelidad, si no me equivoco. Pero hablábamos sobre la predestinación. La semana pasada también hablamos sobre predestinación. Y les decía aquí a mis hermanos, queremos hacer un pequeño paréntesis. No es que se nos haya olvidado el tema de la predestinación, solamente queremos hablar de esto antes de seguir avanzando. Creo yo que el tema más peligroso en cuanto a la vida del cristiano, creo yo que pues se puede hablar de ofrendas, diezmo, de guerra espiritual, pero creo yo que el tema más peligroso es el de la salvación, porque depende mucho de a quién estés escuchando. Y queremos entrar con Juan, capítulo 10, versículo 4. Juan 10, 4 dice: cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz, pero a un desconocido, no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Precisamente queremos hablar de este tema, porque no podemos hablar de salvación, de predestinación, sin mencionar esto. Porque Jesús en Mateo 24 nos dice: tengan cuidado de que nadie los engañe. Y aquí en el capítulo 10 de Juan, vemos que Jesús nos hace esta mención de las ovejas, ¿no? Jesús dice: yo soy el buen pastor y mis ovejas conocen mi voz y no siguen la voz de un extraño, porque no conocen su voz. Y me gustaría iniciar hoy haciéndoles la pregunta, mis amados hermanos: ¿quién es el extraño? ¿Quién crees tú, Raúl, tú, Isaac, o de este lado, mi lado izquierdo, Gamas, Gustavo? ¿Quién crees que es el extraño? Bueno, primero Raúl. No, ¿A quién fue? Yo, ok. Bueno, por lo que vemos en Génesis, estando en la presencia de Dios, Dios bajaba de tarde en tarde a platicar con Adán y Eva, y la segunda voz que aparece en esta historia es la de la serpiente. Entonces es la voz del extraño, la que llega y desvía. Ok, mi hermano Raúl o Isaac. Bueno, como tal, el extraño es aquel que se opone a básicamente la palabra de Dios. Porque vemos, por ejemplo, en lo que decía Gamas, a Adán y a Eva se le fue dada una orden de parte de Dios. En este caso vemos que las ovejas eran Adán y el pastor era nuestro Señor, ¿no? Pero más sin embargo viene, tal vez, o sea, no sé, me imagino, ¿no?, que a lo mejor la serpiente merodeaba por ahí, ¿no?, y la veían, pero y me imagino a Adán y a Eva viendo a la serpiente caminar, o sea, se les hacía normal, ¿no?, porque inclusive se le acerca a Eva y no le teme, ¿no? Más sin embargo, hablando de la voz del extraño, es cualquiera que se opone a la voz de Dios, cualquiera que te dice: no, ok, Dios te dijo una cosa, pero puede pasar otra, ¿no? Incluso aquel que te dice: no, pues es que Dios te dice una cosa, pero aquí está pasando otra, ¿no? Más sin embargo, la palabra de nuestro Señor es desde la eternidad hasta la eternidad. Ok, ciertamente, sí, buen apunte el que da mi hermano Raúl. También el apunte que daba mi hermano Gamas, porque sí podemos mencionar esto como la voz de los extraños, pero me gustaría mencionar un poquito antes, en el versículo 1 de este capítulo 10 dice:
de cierto les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Ahora sí llegamos a donde nosotros iniciamos a leer, y cuando ha sacado fuera todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no lo siguen, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de los extraños. Me voy a brincar al verso 7, dice: volvió pues Jesús a decirles, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que están antes de mí, todos los que vinieron antes de mí son ladrones, son salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Por qué? Porque no los puso el Señor. Y aquí vamos a entrarle al tema, porque el tema que nosotros queremos hablar hoy es: ¿a quién escuchas? ¿Qué es lo que escuchas? Porque uno de los problemas, y no con esto estamos diciendo que ya no nos escuchen, ¿verdad? Porque puede ser que a lo mejor parezca que es lo que estamos queriendo decir, pero no, sino que sí debemos de tener un cuidado en cuanto a quién escuchamos, porque hoy en día nosotros nos damos cuenta que en las iglesias, olvídense del mundo, en las iglesias corremos un riesgo muy muy grande, porque hoy en día enseñan que ya no hay pecado, que ya no hay arrebatamiento, que Cristo ya vino. Nos enseñan, por ejemplo, esto de ¿cómo se llama? La libertad de género, ¿no? Sí. Pastores que pues le enseñan a las ovejas tú eres libre de ser como quieras ser, si quieres cambiar de género, de sexo, lo que sea, pero ¿qué dice la palabra de Dios respecto a estas cosas? Porque Jesús nos hace una advertencia en esta parábola, una advertencia muy muy fuerte. Mis ovejas no escuchan a cualquiera. Y la pregunta que nosotros tendríamos que hacernos, bueno, aquí yo en mis apuntes tengo dos preguntas. ¿Sabemos distinguir la voz de Dios? Y la siguiente pregunta es: ¿sabremos distinguir la voz de un extraño? ¿Qué opinas tú, mi hermano Gamas, o tú, mi hermano Gus? A mí me hacía recordar, porque estaba investigando y veía que cuando dice la palabra conocen mi voz, cuando habla en el libro de Juan, veo que cuando habla de la palabra conocen, dice reconocen que es su familia y lo ven como su familia. Entonces la pregunta sería: ¿vemos a Dios como nuestra familia? Porque si no lo vemos como nuestra familia, no podremos distinguir quién es nuestra familia y no podremos distinguir quién nos está hablando. Exactamente, sí, muy buen apunte este. ¿Quiere aportar algo más tú, por ejemplo, Isaac? ¿Que tú sabrías distinguir entre la voz de Dios o la voz de un extraño? Bueno, creo que también para poder distinguir la voz del Señor es tratar de tener el conocimiento y la sabiduría de en realidad quién es nuestro Señor. Creo que le decía hoy a los jóvenes, a los adolescentes, les decía, les daba un versículo que era Jeremías 3:15. Entonces os daré pastores según mi corazón, que os apaciente con conocimiento e inteligencia. Les decía que el Señor nos daba a los pastores, que Él ponía a sus siervos para nosotros guiarnos y darnos la sabiduría y el conocimiento para poder escuchar la voz del Señor. Y les decía que ¿a quién escuchas? ¿A tu pastor o a los predicadores que empiezan con sus modas en hoy en día, que te dicen que están bien hacer el tipo de cosas que tal vez a Dios no le agradan? Tanto entender que si escucho o no la voz del Señor, creo que es tratar también de tener ese conocimiento, o sea, de poder, creo que conocer más sobre la Biblia y saber quién es Dios. No sé si estoy bien o estoy mal. Creo que sí, tanto en el apunte que daba mi hermano Gustavo como en el apunte que das tú. Y qué bueno que mencionas esto precisamente de los pastores. No quiero hablar mal de nadie, mis hermanos tampoco, no vamos a hablar mal de nadie. Si alguno conoce algún caso, pues eso ya es aparte. Coincidencias. Sí. O sea, nosotros no lo estamos diciendo por alguien en específico, lo estamos diciendo por todos en específico. Porque ciertamente Jesús dice: al que yo pongo, ese es el pastor de las ovejas. Así es. Pero el que yo no pongo, ese es un extraño.
y viene a robar, matar y destruir. Y ciertamente hoy en día es muy difícil distinguir entre un siervo de Dios genuino, un apóstol genuino de parte de Dios, de uno falso. Es difícil cuando no conoces las características, las señales que debe de tener el apóstol. No sé si se recuerden, mis amados hermanos, cuáles son estas características. No es el tema, solamente a manera de comentario. Pablo menciona ciertas características, ciertas señales que les dice a los corintios: estas son las señales de mi apostolado y ustedes las han visto. La primera de ellas es haber visto a Cristo resucitado. Y ahora, pongan mucha atención con esto. Y mejor no lo menciono porque sí va a ser muy obvio. Sí va a ser muy obvio, y sí, creo que sí va a haber gente que diga, lo dijo por esto. Entonces mejor no. Pero, ¿cuál otra característica marca la palabra de Dios? Bueno, si analizamos el trabajo apostólico que hicieron los discípulos de Jesús, se puede ver que dentro de su carrera abarcaban cierto espacio geográfico, ¿no? Asentando la doctrina y enseñando a distintas iglesias, ¿no? Entonces, ese trabajo se tiene que ver también en los apóstoles actualmente, ¿no? Hemos conocido de siervos del Señor que van a varios lugares para asentar doctrina, atender obras, y realmente no es un apóstol, aún no, pero están como que en ese proceso. Pero hay otros que se dicen ser apóstoles, pero no se mueven de su zona, o sea, se quedan con los suyos. Entonces, el trabajo de un apóstol es asentar la doctrina no solo en su iglesia, sino en todas las regiones. En el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo. Exactamente. El asentamiento de la doctrina, pero para asentar doctrina necesitas palabra de parte de Dios. Revelación. Exactamente. Otra de las características, aparte del asentamiento de la doctrina, es la revelación. Amén. Una de las características más fuertes de un apóstol es la palabra revelada. Sí, lo vemos en Pablo, ¿no? O sea, máximo, podría decirse... El perito arquitecto. El perito arquitecto, sí. Inclusive, creo que lo hablábamos, ¿no? Y nos comentabas... Y bueno, la Biblia lo dice, ¿no? Que incluso Pedro se quedaba pasmado de lo que decía, de la revelación que tenía Pablo. Entonces, sí vemos que un apóstol no solamente es el nombre, sino que realmente es, quiero decir que podría decirse que es similar a un verbo, ¿no? Es acciones como tal, no solo es el nombre. Exactamente. Aparte de todo, aparte de la revelación, creo yo una de las cosas más importantes. Creo yo que la señal más importante es haber visto a Cristo resucitado, pero parte de su trabajo lo más importante es la comisión. Amén. La comisión de trabajo. Porque si nosotros nos vamos al significado, y aquí, perdónenme, amado hermano, si usted nos escucha de alguna otra cobertura que no sea llamada final, pero es que hay muchos apóstoles que dicen, es que la palabra apóstol es un enviado. Entonces, ¿qué? Si yo lo envío a él por las tortillas, ¿es el apóstol de las tortillas? No. Porque lo estoy enviando. Y a lo mejor sea un comentario tan, perdóneme la expresión, tan estúpido, pero sinceramente el significado no es ese, porque la palabra apóstol es un comisionado, un embajador. ¿Qué es un embajador, por ejemplo? Bueno, por lo que se entiende de embajador es alguien que representa algo o a alguien. En estos casos vienen siendo embajadores de Cristo. Entonces, si yo voy a decir soy un apóstol, soy un representante de Cristo en la tierra. Y si soy un representante, ¿qué testimonio doy? ¿Cuántos apóstoles conocemos que caen en adulterio, que son mentirosos, engañadores? Y ese es el testimonio que dan como siervos de Dios. Entonces, bueno, no es el tema, ¿verdad? Pero porque a Jesús le acompañaban pues los milagros, la palabra, la revelación, porque igual discipuló a sus discípulos. Un apóstol le tiene que dar palabra al profeta, al evangelista, al maestro y al pastor, porque es superior a los otros 4 ministerios. Exactamente, eso es otro buen apunte, porque hoy en día creemos que el apóstol es el que da cobertura, y no es así. Hay pastores que son pastores de pastores.
De hecho, hay 5 niveles en el pastorado: el pastor de ovejas, el pastor de obreros, el pastor de pastores, el pastor que se hace un pastor obispo, que ya es encargado de una zona, y por último llega ya al príncipe de los pastores, que es el apóstol. Pero, bueno, hoy en día pensamos que con tener varias iglesias bajo tu pastorado ya eres apóstol, y no es así. Y nos metemos en un problema todavía mayor cuando hablamos de los pastores, porque si no sabemos ver las características de un apóstol, menos de un pastor. Y ahora, un profeta, porque a los profetas hoy en día les encanta, así te dice el Señor, y así te dice el Señor, y creo que hasta hacen competencia para ver quién es el profeta más rápido de desierto, ¿no? ¿Quién se la avienta más rápido? Sí, algo que recordó sobre una de las señales de los del profeta, y que creo que a mi consideración puede ser una de las más importantes, es que es un ministerio que se escoge desde antes del nacimiento. Desde el vientre de la madre. De hecho, sí, esto es una enseñanza que yo guardé en el corazón, que le escuché al apóstol Víctor, porque el Señor le dice a Jeremías: desde el vientre de tu madre te di por profeta a las naciones. A nadie más le dice eso el Señor, a nadie. Ni a Pablo, bueno, el Señor Jesús sí, pero pues el Señor Jesús también fue profeta. Amén. Entonces, pero a ningún otro ministerio vemos que le diga eso el Señor. No, el ministerio profético es escogido desde el vientre de la madre. Entonces, es decir que desde la niñez ya se ven estos dotes proféticos, ciertos sueños, ciertas visiones, ciertas características espirituales que tiene la persona, porque es una preparación que tiene que venir desde la juventud. Sí. Amén. Vemos el caso de Samuel. Sí, es cierto. ¿Dónde estaba Samuel cuando le habló el Señor? En el templo. ¿Pero cuántos años tenía Samuel? Algunos estudiosos marcan que tendría un aproximado de entre 8 a 13 años. Sí. Y ya le hablaba el Señor. Pero bueno, insisto, no es el tema, sino lo que queremos nosotros decir es: ¿cómo sabremos distinguir? ¿Cómo sabremos distinguir entre la voz genuina de Dios, que habla a través de los ministerios? Porque Dios habla a través de 7 maneras diferentes. ¿Se acuerdan cuáles son estas 7? Sí, a través de su voz, de su palabra, de sueños, de visiones, de profecías, de profetas, a través de sus siervos. Se me está olvidando una. ¿Alguno de ustedes? Yo creo que... ¿Nos quedamos en 6? Sí hay uno más, pero yo tampoco recuerdo la última. Habla obviamente a través de su palabra, la Biblia lo dice, la palabra profética más segura, la palabra de Dios. La siguiente pues es a través de sus siervos, llámese profetas, pastores, apóstoles, pero sus siervos genuinos, ¿no? Sí. A través de ángeles, a través de sueños, a través de visiones. Dice la palabra de Dios, la única que le faltó a mi hermano Gamas fue a través de su hijo. Amén. Y obviamente la voz audible, ¿no? Que es la que todos quisiéramos llegar. Pero aquí le dejo un pequeño apunte, no es el tema, pero realmente escuchar la voz de Dios es para el nivel más bajo. Sí. Que Dios te hable con una voz audible es para los que son inmaduros. Porque solamente alguien que ha madurado en el camino de Dios sabe distinguir la voz de Dios cuando habla a su corazón, cuando habla a través de la palabra. Ya no necesita una voz audible. Pero también ahí les dejo ese pequeño apunte, ¿no? Entonces, insisto porque ya nos llevamos mucho tiempo en esta introducción. Insisto, ¿sabremos distinguir la voz genuina de parte de Dios o distinguir al extraño? Porque hoy en día es muy fácil decirnos: soy el apóstol, soy el pastor, soy el anciano, etcétera, etcétera, etcétera. Más hoy en día que llegan y te profetizan: es que tú vas a hacer y vas a ir a las naciones y vas a predicar, y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sabremos distinguir genuinamente? Y lo primero que queremos hablar es: ¿qué es oír? ¿Cuál es el significado en la palabra de Dios? ¿Qué es oír? Una de las palabras que aparecen en la Biblia es la palabra 8085 del hebreo, la palabra shama o shamá, que significa oír inteligentemente, razonar. Y aquí quiero hacer un paréntesis: ¿escuchamos con inteligencia lo que nos están hablando? ¿O simplemente escuchamos y ni atención ponemos?
algo que nos dice nuestro apóstol Otto también, y lo pueden corroborar en sus predicaciones, es que tampoco le hagamos caso a él, sino que lo que él predica es, lo escuchamos, sí, amén, pero que lo que él busca también es que nosotros vayamos a nuestra Biblia y comprobemos que realmente dice eso. Es cierto. Entonces, ¿eso será escuchar con inteligencia? Yo creo que el apóstol Otto no es, o sea, no lo quiero para que no me malentiendan. Creo que va más allá de solo discernir, porque incluso tu propio pastor, o en este caso el apóstol, te está diciendo con pruebas si lo que te estoy diciendo es real, ¿no? Más sin embargo hay otros que, o sea, no señalo a nadie, pero sí he escuchado a gente que dice, es que si yo lo digo es porque Dios te lo está diciendo también, porque ¿no? soy tu pastor. Ajá, porque soy tu pastor. Y te aguantas. Pero llegar al punto en donde tu propio pastor te diga, checa si no te estoy engañando yo, o sea, creo que ya es algo muy superior, y yo creo que no es necesario que nos lo digan, ¿no? Sin embargo, Debería de ser algo normal. ajá, debería de ser algo normal, porque la Biblia es algo que tú puedes conseguir, o sea, en una librería, ¿no? E inclusive en internet. Sí, por ejemplo, quiero hacer una pequeña mención. Aquí en San Cristóbal, bueno, principalmente en la zona en la que nosotros estamos, que es la zona de los Altos, la zona indígena, tenemos un pequeño problema porque no todos nuestros hermanos indígenas fueron a la escuela. Sí, eso sí. Porque, pues, no sé, yo a veces la gente indígena prefiere trabajar que estudiar. Esa es la realidad. Y pues muchos no aprendieron ni a leer ni a escribir. Entonces, a veces con ellos nos encontramos este problema de no puedo revisar la palabra de Dios porque no sé leer o escribir. Yo algo que por ejemplo en la iglesia les he mencionado, ya hay Biblias en audio. De hecho hay una aplicación que yo encontré en el teléfono que tiene la traducción al tzotzil, al celtal. Han habido algunos hermanos que se han acercado conmigo y me han dicho, hermano, por favor descárguemela en tzotzil, y se las he descargado. Ya si no la escuchan, eso sí ya no es bronca mía, ¿verdad? Yo ya cumplí. Pero ciertamente lo que mencionan mi hermano Gamas y Raúl, es mi trabajo escuchar con inteligencia, porque al final yo soy un hombre, soy humano, y puedo cometer el error de malinterpretar la palabra de Dios, porque también algo que a mí me encantaría, y a lo mejor lo veamos más adelante, ¿qué es la sana doctrina? Porque hoy en día todos los pastores dicen, yo predico la sana doctrina, pero lamentablemente estamos sujetos a la interpretación de cada pastor, o como dicen mis hermanos coletos, de cada quien. Sí. Porque puede ser que yo lea en la palabra de Dios que ya no hay diezmos, pero Isaac lee en la palabra de Dios que sí hay diezmos. Yo lo interpreto de una manera y él interpreta de otra manera. Pero ¿cuál es la verdadera sana doctrina? Por eso hay que escuchar con inteligencia. No solamente eso, otra palabra que traduce es la palabra Keshep, la palabra 7182, que significa prestar atención o mirar atentamente. Esto es bien importante porque cuando escuchamos debemos de mirar, pero ¿mirar qué? ¿Qué crees tú, Isaac, que debemos de mirar? ¿O tú, o alguno de ustedes? Bueno, esto me recuerda a un consejo que nos dio el pastor Freddy Rivas. Ajá. Nos acercamos a hablarle, y a mí y a Arturo nos dijo que en el discipulado lo que debemos, la forma de estar en un discipularse es estar sentado, independientemente de dónde lo tomes, ¿no? Estar sentado y mirar al que está dando la palabra y estar escuchando con suma atención, nos dijo él. Es lo que nos dijo, pero la forma en la que lo dijo me hizo entender que es estar viendo y escuchando atentamente, o sea, no perder el hilo de lo que está diciendo. Siento que eso es prestar atención, o sea, no perder el sentido de lo que se predica. Por lo que entiendo que dice mi hermano Gamas, es estar con tus 5 sentidos en el discipulado, o en la enseñanza. Buen ejemplo. Creo yo que o lo que podríamos entender por prestar atención y mirar atentamente, no es solamente escuchar, sino mirar que lo que te están predicando sea verdad, o que el que te lo está predicando lo viva. Porque si llega alguien que te dice, Dios te quiere bendecir, y no quiero ser grosero con nadie, pero trae los zapatos rotos, el pantalón roto, y te dice, es que Dios te quiere bendecir, y tú lo ves
pobre, ¿le vas a creer? Porque la misma Biblia dice que al pobre nadie lo escucha, pero al rico. Entonces tú tienes que ver, por ejemplo, si en el caso de nuestro apóstol, el hermano Otto, nos habla de bendición y uno ve que es un hombre que ha experimentado la bendición. Amén. Entonces, creo yo que también eso es escuchar. ¿Quieres dar algún...? Sí, también porque nos dice pues que tenemos que ver, pero hay algunos que ven y tienen las vendas, porque me hace recordar la parábola que habla Jesús, donde dice un ciego guiando a otro ciego. Entonces, antes de observar hay que verificar que podamos ver, porque si no nos vamos a crear mayor confusión. De hecho, dice, creo, el libro de Isaías, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Quién ha visto? ¿Quién ha palpado? O sea, no es solamente escuchar, sino que tienes que ver que lo que te están predicando sea una realidad. Porque yo estuve, yo no estuve, en esa ocasión no acompañé a mi pastor. Él fue a un evento en Guatemala y de pronto llegó un apóstol muy conocido, él ya falleció, pero empezó a predicar que ya no había arrebatamiento. Y es un apóstol sinceramente muy conocido, a mí me gusta cómo predica, pero él sí predicaba, ya no hay arrebatamiento. Entonces, sinceramente, yo no veo eso en la palabra de Dios. Pero ¿qué hice? Pues mirar atentamente con la palabra de Dios. Y bueno, un ejemplo más de lo que es la palabra escuchar, esta ya es la palabra 2790 del hebreo, harash, que significa guardar silencio o pensar. Cuando estamos, y es que esto también es bien importante, cuando venimos a la iglesia, a la predicación, guardamos el silencio adecuado. De hecho, cuando estamos orando, ¿guardamos silencio? ¿O estamos constantemente, Señor, mira, te pido y por favor, y constante, y nunca te quedas callado? Entonces, ¿cuándo te habla Dios? Exacto. Es cierto. Por ejemplo, sí, los vi a todos. Sí. Yo sí me acuerdo de una ocasión que hubo un evento y predicó X persona para no señalar. Y yo escuchaba y de hecho estaba escuchando atentamente. Mas sin embargo, cada que se levantaba el ímpetu de la predicación, veía que hermanos que no eran de acá, y no quiero señalar a nadie tampoco, pero se levantaban así en plan de... Yo entiendo que la palabra te hace arder el corazón, te da gozo, ¿no? Sí. Pero yo escuchaba el predicador y estos hermanos se levantaban así como, sí, es cierto, y que no sé qué. Yo bueno, es que eso eso que está predicando no me causa a mí ese ímpetu que esa persona está sintiendo, porque no le encuentro mucho sentido y con la palabra lo veía. Entonces yo me imagino que es como la palabra de Dios dice, ¿no? Que nos pongamos a meditar en la palabra, si lo que realmente nos predican es real, si va conforme a lo que la palabra dice. Y así como lo hacía David, que dicen los salmos que hay que meditar la palabra, ¿no? Exacto. Para poder entender realmente cuál es el concepto que nos están dando de la predicación y no nada más de que sí es cierto, así lo dice y no, sino que Amén. realmente, Gloria a Dios. o sea, yo entiendo a la gente que dice amén porque sí, pero a veces hay que decir, ok, es esto, por esto, y realmente decir, ok, tengo el conocimiento de por qué estoy diciendo amén, ¿no? Exacto. Creo que esto también entra en el culto racional. Sí, pero también comentando lo que dice Raúl, debemos analizar bien, porque me hace recordar de los fariseos. Ellos eran maestros de la ley que constantemente estudiaban las escrituras, pero no tenían una buena interpretación. Así que creo que aunque estudiemos lo suficiente, si de cierta manera no tenemos un discernimiento claro y preciso, no serviría tanta información después de todo, porque Jesús les decía a los fariseos, porque ustedes solo ven a la manera de los hombres, no a la manera de Dios. Exacto. De hecho, los dos apuntes son muy ciertos, como decía mi hermano Raúl. Sí, hay que meditar en la palabra, estudiarla, meterte, profundizar en ella, pero también es muy cierto lo que dice mi hermano Gustavo. Si tú no tienes un discernimiento, pero también, y es que esto crea un círculo vicioso, Sí. porque necesitas un discipulador, necesitas un maestro que te abra las escrituras, pero sabremos discernir si el maestro o el pastor que yo tengo enfrente es un siervo de Dios. Y claro que, pues, como decía mi hermano Raúl,
mediante el estudio de la palabra yo puedo ver ciertas cosas y saber si es o no es de Dios. Pero, porque, bueno, me voy a adelantar tantito en el tema, porque quiero que veamos 7 personas que no discernieron y escucharon a cualquiera. La primera de ellas, Génesis capítulo 3 versículo 1 dice: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Bueno, ustedes pueden seguir leyendo. ¿A quién escuchó Eva? La serpiente. Y no discernió que lo que quería era engañarla. Ahora, ciertamente la mención que hacen tanto, bueno, los dos hermanos Ruices es muy cierta, pero Adán y Eva tenían de discipulador al mismo Padre. Sí. Y no supo discernir Eva. Creo que Eva no prestaba atención a las palabras del Señor, o sea, no prestaba lo que estábamos diciendo antes, o sea, no miraba y prestaba atención. Simplemente creo que al momento de que el Señor bajaba con ellos a hablarles, Eva creo que pensaba en otras cosas, y al momento de que la serpiente llegara a ella, obviamente fue muy fácil que ella cayera porque nunca prestó atención. Exacto, eso que dice mi hermano Isaac, porque, bueno, algo que nos ha platicado nuestro pastor es que a él en una ocasión le preguntaba al Señor: si usted lo quiere creer, adelante, si no, también, no hay ningún problema. Esto nos lo platicó nuestro pastor y yo le creo porque soy creyente. Amén. 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 Decía nuestro pastor que el Señor le mostró que la serpiente iba empujando a Eva, porque si ustedes ponen atención, la serpiente le dice: con que el Señor les ha dicho que no puedes ni comer ni tocar el fruto. Entonces la serpiente empieza a empujar a Eva al punto de que la hace chocar con el árbol, y cuando choca con el árbol le dice: ya viste, lo tocaste y no moriste. Por eso Eva cree que puede comer pero esa no era la instrucción. Precisamente lo menciono porque Isaac dice, es que no ponía atención. O sea, como que oía, pero no prestaba atención. ¿Cuántas veces, y creo yo que con esto lo vamos a... ¿Cuántas veces ustedes estuvieron en la escuela y estaba hablando el maestro y sí escuchabas, pero en realidad ni siquiera, o sea, y de repente te quedas, ¿cuándo anotó todo eso en el pizarrón? No, a mí me pasó muchas Siempre, veces. siempre. Creo que es más visible cuando, por ejemplo, a mí no me gustaba estudiar mucho física, pero sí le ponía, o sea, era interesante, pero a la larga, para no hacerlo tan aburría, y de repente salían temas que no me acuerdo que el profe lo hubiera impartido, ¿no? Y a la mera hora de la prueba, o sea, no tenía ni la respuesta de la pregunta. Entonces me imagino similar, que la palabra es estudiarla hasta el punto en donde cuando venga la prueba realmente yo sé qué hacer, ¿no? Exacto. Y no que les pase como a mí en física. Creo que Raúl tocó un punto muy importante, porque como decía nuestro hermano Isaac, no prestar atención nos pone en riesgo de no cruzar con éxito la prueba que nos pongan. Entonces nos damos cuenta del peligro que conlleva el no poner atención y no estar atento a la palabra. Claro. Porque esto me recuerda también al rey Saúl, cuando le dieron la orden de ir y acabar con cierto reino. Le dijeron, vas a acabar con todo. Pero en vez de hacer caso y Amalek y terminar escuchando la voz de Dios para hacer lo que le mandó, termina escuchando la voz de los hombres. Exacto. Se termina desviando y pues por esa causa termina siendo desechado. Y algo que a mí me da cierto temor es que, bueno, recapitulando, ¿no? Que imagínense, ¿no? Que la escuela fue por tus padres, ¿no? O sea, te metieron, pero en este camino tú lo elegiste. Entonces yo me imagino a Dios diciéndote, bueno, tú elegiste, pero ¿por qué no te preparaste si lo elegiste, ¿no? Entonces el peligro de no ir es muy grande. De hecho, eso que menciona mi hermano Raúl, a mí, por ejemplo, en mi caso era biología. Me gustaban mucho los temas de biología, pero también llegaba un momento en el que decía, chale, ya me perdí. Pero, por ejemplo, es que hoy en día hay una frase que utilizan algunos predicadores, es que ser cristiano no es una religión, es comunión. Sí. No, ser cristiano o el cristianismo ciertamente no es una religión, es un estilo de vida. Amén. Porque es que es como, por ejemplo, el vegetariano.
O, Claro. O el vegano. El vegano decide convertirse en esto y decide seguir esta dieta. Y luego la mayoría lo pinta como asistir a la iglesia, leer la palabra y cosas lo que podemos llamar superficiales, pero Exacto. no aún en la parte espiritual que es lo más importante también, porque seguir a Cristo no solo es hacer las acciones de Cristo, sino buscar ser como Él. Precisamente por esto creo que es un estilo de vida, porque tú decides. Pablo dice, y por favor no nos malinterpreten, porque Pablo dice, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Así De es. hecho, yo me acuerdo mucho de este testimonio que cuenta mi jefe, el hermano Otto, de un joven que le dijo: apóstol, ¿me puedo tatuar? Puedes, le dijo. ¿Puedo tomar? Puedes. ¿Puedo drogarme? Puedes, le dijo. Y entonces el joven le dijo: entonces, ¿qué no puedo hacer con esa vida? Ser salvo. Claro. O sea, porque de que puedes. ¿Te conviene? No. Y aquí está el problema precisamente con Eva, que aunque venía a escuchar la palabra de Dios, ciertamente creo yo, como decía mi hermano Raúl, quizá ella no había escogido o no se había decidido al 100% seguir la voluntad del Padre. Creo yo que por eso quiero insistir en esto, es un estilo de vida, tú escoges. ¿Por qué no mientes? Porque eso agrada al Padre. ¿Por qué no tomas? Porque eso agrada al Padre. No, Así es que es. tu iglesia te lo prohíbe. No me prohíbe nada, al contrario, porque a libertad fuimos llamados. Amén. Pero Así es. Pablo, ¿qué decía? Ten cuidado que esa libertad no sea un pretexto para El usarlo. libertinaje. Exactamente. Amén. Entonces, eres libre, realmente eres libre, pero no te conviene hacer cualquier cosa. Y Eva no había entendido eso. Entonces, tenemos que aprender a discernir, porque ciertamente, por ejemplo, nosotros ahorita les estamos hablando, eres libre de hacer lo que quieras, pero tienes que discernir que aún dentro de esto te estamos diciendo, pero no todo te conviene. Así es. Tanto seas joven, seas adulto, seas niño, seas viejo, lo que sea, tenemos que discernir la voz de Dios en medio de la predicación, porque hoy en día cualquier pastor se para en el altar y te dice: tú puedes hacerte homosexual si quieres y así Dios te ama. No, perdóname, pero no. ¿Qué marca la palabra de Dios en contra de o en respecto a estas circunstancias, no? Porque, bueno, por ejemplo, un ejemplo más, válgame la redundancia, Génesis 3:17. Entonces dijo Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo. Bueno, ustedes pueden seguir leyendo. Adán escuchó, en lugar de escuchar la voz de Dios, ¿a quién escuchó? La voz de su mujer. A la voz de su mujer. Los casados, híjole, a veces es muy difícil no escuchar a la esposa, pero hay que aprender a discernir, porque muchas veces Dios te habla a través de tu pareja, pero otras veces puede ser el enemigo. Como el caso de Job, cuando la mujer, La jovita. la mujer llega y le dice: ¿por qué no maldices ya a tu Señor? Y ya muere. Y te mueres. Sí. Sí, imagínate que tu esposo, ya maldice a Dios y órale, muérete. No, hombre, está canijo, ¿no? Pero, por ejemplo, Dios a Abraham le dice: hazle caso a tu mujer. Así es. Entonces aquí, ese también fue de mi esposa. Aquí lo que hay que hacer es aprender a discernir. Así Discernir cuándo es Dios hablándote a través de tu esposa y cuándo es tu esposa molesta o que quiere. Porque en una ocasión me platicaba mi papá, no fue mi mamá, pero en una ocasión me platicó mi papá que mi hermanita, la más chiquita, Yari, quería una muñeca y se había portado mal, había hecho algo y mi papá no se la quería regalar porque pues era un premio y ella estaba castigada, ¿no? Entonces, en una de esas, como era más chica, tenían de estos monitores para los bebés. Ya había aprendido a hablar mi hermana, pero seguían teniendo estos monitores. Y mi hermana se fue toda enojada a su cuarto, pero dice mi papá que le hizo la voz así y le dijo: Arturo, soy Dios, regálale su muñeca a mi hija. Es que a veces puede ser tu esposa igual, ¿no? Queriéndote manipular. Pero a veces puede ser Dios. Hay que aprender a discernir. Y puede ser igual por el otro lado, ¿no? Esposa, también puede ser que tu esposo te esté hablando de parte de Dios. Lo que nosotros debemos hacer es aprender a discernir. Pero Adán
no escuchó la voz de Dios. Y es que a mí esto me sorprende. O sea, porque si a Jesús se le revela a Judas, pues es que al Padre se le revela a Adán y Eva. O sea, él dice la palabra que él tarde con tarde bajaba a tener comunión con ellos, a discipularlos, y se revelaron estos mensos. Por sus culpas. Sí, dice mi mamá que ella cuando llegue al cielo le va a reclamar a Eva: por tu culpa tuve que planchar todos estos años, porque si no se hubieran dado cuenta del pecado jamás hubiera existido ropa. Entonces, ciertamente, ¿no? Ciertamente nos damos cuenta que no discernimos. Un ejemplo más, Números 13:32, vemos el ejemplo de Israel. Dice: y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Bueno, ustedes pueden seguir leyendo. Dios les había dicho que los iba a llevar a una tierra de bendición, Así una es. tierra de prosperidad donde fluía leche y miel, pero vienen estos espías y dan un mal informe. Sí. ¿A quién escucha Israel? A los hombres. A los espías. Sí. Entonces, Israel, en lugar de escuchar la voz de Dios, escucha la voz de los hombres, de los espías. ¿Qué nos puede provocar no escuchar la voz de Dios, no discernir? Y bueno, quisiera complementar esto con un versículo que nos daba nuestro pastor en el discipulado de la mañana. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Ahora bien, hermanos, os mandamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Con esto puedo ver que la palabra de Dios les dijo que iban a conquistar esa tierra, que era una Amén. tierra de bendición para ellos. Amén. Pero a la hora de que vinieron y les dieron el mal informe, ellos se olvidaron completamente de todo lo que Dios les había dicho. Exacto. Y eso los condenó a no conquistar. A no conquistar, y pues nos damos cuenta del terrible de escuchar lo que es contrario a la palabra de Dios. Yo siempre he dicho, o sea, imagínate ver, o sea, porque para mí no es un milagro, para mí es un espectáculo ver el mar rojo partido. O sea, ¿te imaginas Ver o una sea, columna de fuego. O sea, sí, porque si en las películas se ve impresionante, en la vida real aquello ha de ser wow. O sea, sinceramente yo sí algo le he pedido al Señor, es dame una visión de cómo fue eso, porque para mí simplemente leerlo es impresionante. La columna de fuego noche con noche que descendía para alumbrarlos, para guardarlos, la columna de la nube, o sea, y no creerle a Dios que te iba a llevar a conquistar. No sé, ¿tú qué opinas, Raúl? Es que yo también iba a decir eso, o sea, no me imagino, bueno, vemos aquí al pueblo de Israel, ¿no? Que ya teniendo todas las maravillas. Claro. Es que la verdad sí es impresionante, porque no quiero decirlo de esta manera, pero básicamente en su corazón ellos hicieron a Dios mentiroso. Exacto. Porque viendo que abría el mar, que todo lo que platicamos, y aún así se les olvidó o se les nubló la cabeza cuando vino ese informe. O sea, a lo mejor nosotros digamos, no, están locos, ¿no? Pero ciertamente si en este tiempo que vemos grandes cosas de Dios, no incluso vemos a la iglesia, ¿no? Que sigue de pie después de 2000 años. Exacto. Todavía decimos, es que no sé si la iglesia o Dios sea real. O sea, creo que también hay que tener cuidado, y de lo que estamos hablando, de discernir y de tener comunión con el Señor y con el Espíritu Santo para que nos revele realmente cuáles son las verdades de la palabra. Amén. Sí, porque, o sea, yo siempre lo he dicho, cada plaga fue un milagro de parte de Dios. Así es. Amén. O sea, y porque no le tocó a Israel. O sea, es que, o sea, imagínate, es que es como en la misma calle, pero de este lado no pasó, y de ese lado de la calle sí pasó. Son como esas veces en las que la lluvia cae de un lado y del Exacto, otro lado ¿no? no, y es muy visible esa división. Pues, Sí, se ve súper prácticamente. seco de un lado y súper mojado del otro, ¿no? Sí. Y es que a mí sí me choca un poco esto, pero sí me he preguntado, quizás si yo hubiera estado en ese tiempo, hubiera hecho caso a la voz de Dios, hubiera hecho caso a la voz de los espías, porque ciertamente hoy yo digo, vimos tal milagro, pero aún así no vemos que la gente avance.
¿Cuántas veces hemos venido al culto y desciende la presencia de Dios? O sea, es una presencia que es tangible, pero la gente no avanza. Sí, o cuando la palabra es poderosa, te motiva a seguir en el camino del cristianismo, pero al salir a la hora de ponerlo en práctica es cuando uno llega en este momento de prueba en el que dice, ¿pongo en práctica la palabra o me echo para atrás como Exacto. el pueblo de Israel? Ciertamente. No sé, ¿tú qué opinas, mi hermano Gus? ¿Por qué la gente no escucha la voz de Dios y escucha más al hombre? Tú, en tu opinión. Bueno, es que ya depende de los hombres porque no avanzan a algo más, porque incluso con los discípulos Jesús se enoja en Mateo cuando les regaña porque no pudieron expulsar al demonio. Ajá, y les dice hasta cuándo los tendré que soportar. ¿Hasta o sea, cuándo Jesús estaré con ustedes? Sí. se molesta aún Jesús, pero aún así Jesús ya los había discipulado 3 años y medio. Yo nací después de eso, pues no podían aún comprender y creer todo lo que habían vivido. A lo mejor generaron mucha dependencia de su maestro, que no buscaron buscar algo más propio por su cuenta de ellos, y se confiaron tanto en su maestro que no buscaron una respuesta propia, que ellos mismos estuvieran seguros de eso. Exactamente. Bueno, se nos fue el tiempo. Wow. ahorita seguimos, porque nos quedamos sin mencionar algunas personas, pero quiero mencionar algunas consecuencias de no discernir. Génesis capítulo 3:1, ya lo leímos, la serpiente era más astuta, etcétera, etcétera, etcétera. Como Eva no discernió, cayó en pecado. Génesis 3:17, como Adán no discernió, fue maldecido. Números 13:32, que es aquí en donde estábamos, dan el mal informe. Por no discernir la voz de Dios o la voz de un extraño, podríamos no tomar las promesas de parte de Dios. Es decir, no ver la bendición, no ver la prosperidad, no ver quizás la unción, etcétera, 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 ¿no? Son algunas de las consecuencias que marcan la palabra de Dios. Nos faltan algunas, se nos fue rápido el tiempo, y además nos tardamos en la introducción. Sí. Fue la introducción más larga, creo. Sí, fue una introducción larga, pero quiero regresar al inicio, porque habíamos estado hablando de lo que es la predestinación. Así es. Pero no puedo hablar de predestinación sin hablar de salvación. Y decidimos hablar de este tema porque a veces la salvación es un tema que se ve muy, no sé, envuelto en controversias, porque pues hay los predicadores que enseñan que la iglesia va a ser arrebatada y no ve la gran tribulación, que no, que sí, que todos nos vamos a quedar o que todos nos vamos por fe. Pero lo primero que yo debo de hacer es aprender a discernir a quién estoy escuchando. Porque si yo no escucho la voz de Dios, cualquier pastor o cualquier persona que se diga pastor me va a engañar, ¿no? Entonces lo que queremos hacer con estos episodios es dejarle esta semilla de tengo que tener cuidado a quién escucho. Inclusive, y aquí sí voy a decir un nombre, inclusive no porque diga Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final, significa que es siervo de Dios. Así es. Mi hermano Raúl, ¿algún apunte final? Sí, bueno, la palabra de Dios es clara, ¿no? Que en estos últimos tiempos dice la palabra que se iban a levantar muchos falsos maestros conforme a sus concupiscencias, y además que iba a haber un espíritu de mentira sobre los profetas, así que exacto, hay que tener mucho cuidado en este tiempo de no caer en el error de que nosotros también aprobemos lo que las concupiscencias de los demás digan. O sea, a lo mejor yo sienta bonito, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado predicadores en donde digo, ok, solo tratan de endulzarme el oído, ¿no? Pero hay otros en donde realmente dices, esta palabra sí me arde, ¿no? Entonces, si pudiera dar un apunte final, es que tengamos cuidado de que la palabra de Dios nos confronte todos los días a poder llegar a ser como el Hijo de Dios. Amén. Muy buen apunte. Mi hermano Gus. Sí, que discernamos de cada ministerio y eso, porque el Salmo, creo que era 21-22, donde habla de Jehová es mi buen pastor, que Él es nuestro buen pastor. O sea, se refiere a que hay diferentes tipos de pastores, porque dice el buen pastor, o sea que no todos son buenos pastores, pueden haber pastores, malos pastores, porque incluso luego no queremos escuchar lo que nosotros queremos, porque como en el caso del
en los tiempos de Jeremías preferían escuchar las profecías que decían que era prosperidad y abundancia, pero no querían escuchar a Jeremías, aunque los exhortaba, estuvo años diciéndoles, pero no hacían caso, porque preferían escuchar a la mayoría que a la pequeña porción de las personas que les hablaban. Exacto, sí, porque ciertamente decía el Señor, ¿verdad? Yo he profetizado espada y sus profetas. Y aquí quiero hacer un apunte. Nuestro pastor, por ejemplo, hoy en la mañana predicaba de Natán y nos dijo, ¿no?, que Natán era vidente de David, y nos decía es que David lo consultaba, ciertamente, pero en el Antiguo Testamento había profetas que los pagaba el reino. Se daba cuenta el rey que eran usados por Dios y les daban un sueldo para que se volvieran profetas exclusivos del rey, que no fueran a profetizarle a nadie más, que se dedicaran a buscar de Dios para darle profecía al rey en cuanto a cualquier asunto. Por eso se refería a que era un profeta de David. David le pagaba para que fuera su profeta. Y, de hecho, si ustedes leen el libro de Jeremías, vuestros profetas profetizan porque les pagaban. Claro. Y como les pagaban, se sentían comprometidos a profetizar de acuerdo a lo que el rey quería escuchar. Prácticamente lo mismo que se ve hoy en día. Sí, es cierto. Precisamente por eso lo mencionaba, porque hoy en día es que me invitó tal apóstol y para que me vuelva a invitar le voy a decir que va a ser el megapóstol de los megapóstoles y le voy a profetizar a su esposa que va a ser profeta y que le va a dar cobertura al Papa, ¿no? Sí, cosas de ese tipo. Y no, Jeremías decía, pues a mí me vale. Claro. Sí. A mí el Señor me dijo espada y es espada. Entonces hay que tener cuidado con eso. Buen apunte final de mi hermano Gustavo. Mi hermano Isaac. Creo que me venía una palabra que decía Mateos 24, que decía que se levantarían profetas que harían grandes milagros, aún posible engañar a los escogidos. Pero ¿por qué los escogidos podrían ser engañados? Tal vez por no poder discernir, no poder escuchar. Entonces tratar de escuchar, tratar de discernir en realidad a los verdaderos siervos del Señor. ¿Cómo no mencionó esto mi hermano Isaac antes? Porque de hecho, ciertamente, muy cierto, dice que se levantarán muchos falsos profetas, muchos falsos cristos que harán grandes prodigios y grandes señales para engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Entonces, el problema es que sí dijimos que uno de los significados de escuchar es mirar atentamente, pero una señal o un prodigio no significa que sea de parte de Dios, porque cuando Moisés echa la vara, ¿qué sucedió? Se convirtió en serpiente. Pero cuando los hechiceros de Faraón la echaron, ¿qué sucedió? Lo mismo. Entonces hay ciertas cosas que copia el enemigo, pero lo que no falla es la palabra de Dios. Amén. Eso no falla, amado hermano. De hecho, la Biblia lo dice, tenemos la profecía más segura, la palabra de Dios es viva, es eficaz, útil para toda buena obra. Amén. Mi hermano Gamas, apunte final. Pues hablando de la palabra, pues en este mundo lleno de tinieblas, recordemos que la Biblia dice que el lámpara es a nuestros pies la palabra del Señor. Amén. Entonces, creo que es bueno terminar diciendo que en la lectura de la palabra, en su estudio, en su meditación, podemos llegar a este pleno conocimiento, ¿no? Para saber a quién estamos escuchando. Amén. Creo que si concordamos en algo todos, al final estudia la palabra de Dios. Amén. Medita en la palabra de Dios, porque la mejor manera para no ser engañado es la palabra de Dios. Amén. Definitivamente. Fulano dice que es apóstol, pero choca con lo que la Biblia dice. Y mire, yo normalmente no doy apunte final, pero sí quiero dejarle este apunte final. No hay nadie por encima del escrito está. Amén. Nadie. Amén. Llámese apóstol, profeta, si choca con lo que dice la Biblia, es falso. Amén. Bueno, mis amados hermanos, un gusto estar una semana más con ustedes. Nos vemos la próxima. Gracias por sintonizarnos, por escucharnos. Hasta la próxima.